Cuando se estrenó la película Predator en 1987, el público quedó cautivado al ver cómo un intruso extraterrestre invisible acechaba y mataba a un equipo altamente entrenado de fuerzas especiales. Poco sabíamos que, durante la guerra de Vietnam, los militares de ambos bandos habían sido atacados por algo igual de aterrador e igual de extraño, un enemigo desconocido real. En todos los lugares donde la humanidad ha participado en guerras a gran escala, los combatientes se han visto envueltos en extraños incidentes que desafían la explicación convencional y racional. Tras estos sucesos no resueltos, las explicaciones suelen apuntar a la acción del enemigo. Solo cuando las hostilidades han cesado finalmente, y los oponentes de ambos bandos mantienen que no fueron responsables, se hace evidente que otro participante misterioso puede haber intervenido en el conflicto. Desde la desaparición sin resolver de la 9ª Legión de César durante la invasión de Britania, hasta el supuesto secuestro del Regimiento Real de Norfolk durante la campaña de los Dardanelos. Pasando por los encuentros de las tripulaciones de los bombarderos estadounidenses y británicos con misteriosos cazas sobre la Alemania nazi, muy pocos conflictos de envergadura han pasado sin producir testimonios y relatos de sucesos sobrenaturales inexplicables. En la inmensa mayoría de los casos en los que las personas se han presentado para describir tales experiencias, sus relatos son fácilmente desestimados por falta de pruebas físicas o de testigos externos. Pero es mucho más difícil de desacreditar cuando surgen historias similares en tiempos de guerra, ya que los informes que se presentan suelen estar apoyados por documentación escrita, o por el testimonio corroborante de otros soldados que estuvieron involucrados. Cuando la guerra de Vietnam llegó a su fin en 1975, llevaba casi 20 años de guerra, cobrándose la vida de casi 60.000 militares estadounidenses y cambiando la vida de muchos otros. Se convirtió en una debacle política que dividió y casi rompió a la sociedad estadounidense. Y fue tal el vehemente clamor público contra el conflicto, que las inexplicables acciones ocurridas durante ese periodo fueron suprimidas hasta muchos años después. Durante el verano de 1968, los comandantes estadounidenses fueron testigos de un aumento significativo de la actividad aérea vietnamita alrededor del área de la zona desmilitarizada. Las unidades del ejército y de la Fuerza Aérea registraron incidentes en los que afirmaban haber sido atacados por importantes despliegues de aviones enemigos, que vigilaban sus movimientos y perturbaban activamente sus patrullas volando hacia ellas a gran velocidad. Como resultado de los informes se intensificaron las patrullas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y se emitió la orden de que, siempre que fuera posible, se tomaran fotografías de los nuevos aviones enemigos para fines de inteligencia y evaluación. Siguieron varios enfrentamientos aéreos frenéticos, pero los pilotos estadounidenses que participaron en ellos sostuvieron que era imposible capturar las naves vietnamitas en película, debido a su velocidad y maniobrabilidad superiores. Los asuntos llegaron a un punto crítico en junio, cuando un barco australiano, el Hobart, fue atacado cerca de la isla del Tigre. El destructor de misiles guiados había estado rastreando los movimientos de una serie de objetivos aéreos desconocidos cuando fue atacado. Mientras otros destructores y aviones estadounidenses corrían en su ayuda, el Hobart fue sacudido por una serie de explosiones catastróficas que mataron a 2 marineros e hirieron a otros 8. El informe oficial sobre el enfrentamiento lo designó como un incidente de fuego amigo, declarando que los aviones de guerra estadounidenses fueron los responsables. Los testigos en el lugar de los hechos dieron testimonios contradictorios. Algunos afirmaron que los objetivos misteriosos que la nave había estado rastreando eran los que habían causado el daño. Otros afirmaron que los misiles disparados por los estadounidenses no habían podido apuntar a la aeronave enemiga y habían dado por error en el barco. Este no sería ni mucho menos el último encuentro de este tipo. Poco después de que el Hobart fuera atacado, la patrullera PCF-12, al mando del teniente Pete Snyder, estaba viajando por el río Tachan. Estaban a unos 10 kilómetros al sur de la zona desmilitarizada, cuando el operador de radio de la tripulación escuchó una transmisión confusa procedente de otra patrullera, la PCF-19. La embarcación hermana del PCF-12 se había posicionado más arriba a lo largo del afluente, y estaba informando que estaba bajo ataque de luces no identificables en el cielo. Snyder ordenó inmediatamente a sus hombres que entraran en acción,
y la pequeña embarcación se dirigió río arriba, en dirección a la zona de patrulla asignada al PCF-19. A medida que avanzaban por las aguas turbias, la ráfaga de transmisiones de radio de la otra embarcación se hizo más frenética y menos coherente. Parecía que se habían enfrentado a dos aviones enemigos y que ahora estaban recibiendo un fuego intenso, que había afectado a su capacidad de maniobra. Unos minutos después, el horizonte se iluminó con un inquietante resplandor rojo. Cuando la tripulación de Snyder finalmente divisó el PCF-19, el barco estaba en llamas, girando perezosamente en un amplio círculo con su timón aparentemente atascado a estribor. Su armamento principal se mantenía obstinadamente en silencio, pero el fuego de las armas pequeñas seguía siendo dirigido esporádicamente hacia dos objetos no identificables, que sobrevolaban repetidamente la asediada embarcación. Mientras el PCF-12 se adelantaba para ayudar, Snyder escaneó a los dos atacantes en busca de cualquier rasgo reconocible. Ambos se desplazaban a una velocidad tremenda, y a través de los prismáticos apenas podía distinguir más que grandes bolas, de lo que parecía una luz sólida. Cuando volvieron a pasar por encima del PCF-19, el barco americano explotó de repente en una lluvia de escombros. Las luces brillantes se desprendieron inmediatamente, y se alejaron a toda velocidad río arriba en dirección a la zona desmilitarizada, desapareciendo por completo de la vista en pocos segundos. La tripulación del PCF-12 pudo sacar del agua a dos marineros con graves quemaduras, antes de que Snyder ordenara rápidamente dirigirse a la cercana base del cuerpo de marines. Los supervivientes consiguieron explicar que habían notado primero los dos objetos que les hacían sombra en la distancia, aparentemente reflejando sus movimientos de patrulla. Mientras las luces se acercaban cada vez más a la patrulla, su capitán ordenó una ráfaga de advertencia desde el armamento principal del barco. Los objetos se separaron inmediatamente, y comenzaron a zumbar el barco a gran velocidad. No había habido sonidos de disparos o lanzamiento de cohetes, pero las detonaciones explosivas habían salpicado a la desventurada patrullera y las aguas que la rodeaban. El timonel había estado tratando de dar la vuelta al PCF-19, cuando una nueva explosión golpeó su popa, bloqueando en el giro fatal que Snyder y su tripulación habían presenciado a su llegada. Un grito de alarma procedente de la parte trasera del PCF-12 devolvió a Snyder al presente. Los dos objetos volvieron a estar a la vista, y siguieron al barco río abajo a gran velocidad. El joven teniente ordenó ir a toda máquina, y mientras el ritmo del barco aumentaba hasta su máximo de 30 nudos, disparó una breve y urgente petición de ayuda por radio, a cualquier unidad cercana. Cuando las luces se acercaron a menos de 300 metros de la patrullera que iba a toda velocidad, la tripulación de Snyder abrió fuego. Al no poder utilizar el cañón principal, la tripulación utilizó el calibre 50 trasero y dos ametralladoras laterales. Era difícil apuntar con eficacia, ya que el barco cabeceaba y se agitaba en el agua irregular, pero Snyder estaba seguro de que podía oír los disparos que impactaban en la superficie, de los dos orbes de luz que los perseguían. De repente, él y sus hombres se vieron empapados por un torrente de agua helada, mientras estallaban furiosas detonaciones en el río que los rodeaba. Los asustados marineros no podían ver ni oír nada de lo que disparaban las naves perseguidoras, pero las explosiones que impactaban a su alrededor eran aterradoramente reales. Justo cuando Snyder se había resignado a la posibilidad de que él y su tripulación compartieran pronto el mismo destino que los que iban a bordo del PCF-19, se oyó un rugido ensordecedor en el cielo cuando un par de F-4 Phantoms pasaron chillando en su persecución. Cuando los F-4 se desbordaron y empezaron a atacar, los dos focos perseguidores se separaron y salieron disparados río arriba, permitiendo que la patrullera se dirigiera a un lugar seguro. Se había asumido en gran medida que estas nuevas y misteriosas armas estaban siendo suministradas a las fuerzas vietnamitas por patrocinadores extranjeros, pero más tarde, ese mismo verano, se produjo un incidente que contradijo directamente esta afirmación. Una unidad de reconocimiento del ejército estaba acampada en una zona desmilitarizada llamada North Country, encargada de observar una posición del Vietcong al norte de las líneas americanas. Una mañana, alrededor de las 2, los observadores del equipo se dieron cuenta de una luz azul brillante en el cielo, que se acercaba desde el oeste de su posición. Se acercó a toda velocidad a la zona donde estaba escondido el equipo de soldados, y luego se detuvo a unos 400 metros de distancia,
flotando completamente inmóvil por encima. Un silencio premonitorio descendió sobre el valle, lo que llevó a los militares estadounidenses a echar mano de sus armas cercanas. Casi simultáneamente, una ráfaga de balas trazadoras salió de las posiciones vietnamitas, seguida de una oleada de fuego de ametralladora pesada. Los soldados miraron atónitos como la bola de luz que flotaba permanecía completamente inmóvil. Luego, de repente, despegó lanzándose a través de los cielos nocturnos hacia el campamento enemigo. Todo lo que los soldados americanos pudieron hacer fue observar con horror cómo brillantes rayos de luz blanca emanaban de la nave flotante, que iba y venía a través de las fuerzas vietnamitas. Dondequiera que tocaran el suelo, dejaban explosiones o fuegos furiosos tras de sí, y la noche estaba salpicada por los gritos de los heridos y los moribundos. Esto siguió durante unos minutos, hasta que todos los cañones se silenciaron, y entonces el objeto se precipitó de nuevo hacia el oeste, en la dirección de la que había venido. A la mañana siguiente, cuando un pelotón de reconocimiento se aventuró cautelosamente en el campamento vietnamita, a su alrededor yacían cuerpos carbonizados y retorcidos. Las armas estaban fundidas, y los suministros reducidos a cenizas. El oficial a cargo de la unidad se apoderó de todos los objetos útiles que pudo encontrar para su evaluación, y también tomó una serie de fotografías de la destrucción, antes de ordenar una rápida retirada a sus propias líneas. Las descripciones de los extraños objetos y su capacidad de maniobra, que proporcionaron los testigos durante estos dos incidentes, son prácticamente idénticas. Y también son muy similares los relatos dados por varias otras unidades desplegadas en la región al mismo tiempo. Pero por muy aterradores que sean, no son ni de lejos tan inquietantes como un incidente que tendría lugar 2 años más tarde en el conflicto. El bombardero Boeing B-52 sigue siendo uno de los mayores aviones militares jamás construido, y sigue en servicio activo a pesar de haber volado por primera vez en la década de 1950. Con una envergadura de 56 metros y capacitado de transportar una carga explosiva de 70.000 libras, cada avión individual es capaz de arrasar una pequeña ciudad o pueblo en cuestión de segundos. El B-52 fue la principal arma ofensiva de las fuerzas estadounidenses durante el conflicto, y los aviones se utilizaron para volar más de 125.000 misiones de bombardeo sobre Vietnam, Camboya y Laos. Debido a su alto techo de operación y a la fiabilidad de sus sistemas de armamento, solo se perdieron 17 de ellos durante todo ese periodo. Durante el verano de 1970, el capitán William Inglis estaba a cargo de un destacamento de 12 boinas verdes, en Saigón. Su unidad era uno de los equipos alfa designados por el ejército, que eran unidades de fuerzas especiales encargadas de llevar a cabo operaciones encubiertas agresivas contra objetivos de alto valor del Vietcong. En junio de ese año, William y sus hombres recibieron la orden de localizar un B-52, que al parecer se había perdido sobre espacio aéreo de Laos. Se les informó de que los pilotos del bombardero habían informado de un contacto visual con un avión desconocido, que no dejó una firma en sus pantallas de radar. Habían descrito el objetivo como de aspecto extraño y cubierto de luces brillantes, antes de que sus transmisiones de radio cesaran abruptamente. El equipo Alfa tenía la misión de localizar el avión desaparecido, recuperar todo lo que se considerara operacionalmente sensible a bordo, y luego inutilizarlo para el enemigo, una vez que hubieran terminado. Posteriormente, se desplegaron en helicóptero a 160 millas de la frontera con Laos, y comenzaron a realizar reconocimiento aéreo, alrededor de la última posición reportada del B-52. No se tardó mucho en localizar la aeronave derribada, que se encontró tirada a 1 milla de distancia, pero el dosel alrededor de los restos era demasiado denso para permitir la inserción de un helicóptero. Por lo tanto, la unidad preparó su equipo y caminó a través de la selva hacia su objetivo. A los pocos minutos de llegar al lugar del accidente, los soldados se sintieron desconcertados por lo que se les presentaba. El avión estaba prácticamente intacto y se encontraba en posición vertical en el suelo de la selva, rodeado de árboles y follajes intactos. Los únicos signos evidentes de daños se encontraban en su tren de aterrizaje, como si hubiera impactado contra el suelo, sin el tren de aterrizaje desplegado. Los boinas verdes se tomaron el tiempo necesario para asegurarse de que no estaban caminando hacia una emboscada enemiga, y luego se desplegaron para establecer un perímetro defensivo,
antes de moverse para una inspección más cercana. Comprobaron que todas las puertas y escotillas externas seguían totalmente aseguradas, y finalmente tuvieron que recurrir al uso de explosivos para abrir un punto de entrada. Cuando se aventuraron en el premonitorio y oscuro interior del B-52, nada podría haberles preparado para lo que encontraron. Los cuerpos sin vida de la tripulación de vuelo seguían abrochados en sus asientos. Los 6 cadáveres estaban terriblemente desfigurados, con la piel destrozada y los huesos rotos, pero William observó que no había ni de lejos la cantidad de pérdida de sangre que habría esperado para unas lesiones tan violentas. La carga útil del avión yacía asegurada y lista para ser desplegada en las bahías de bombas, con el equipo de vuelo y los instrumentos de la tripulación todos dispuestos de forma limpia y ordenada, como si el avión estuviera todavía en vuelo. William y sus hombres solían ser imperturbables ante lo que la guerra les deparaba, pero describían lo que veían como espeluznante y verdaderamente inquietante. Los hombres decidieron hacer su trabajo y volver a cruzar la frontera lo más rápido posible. William dividió a sus hombres en 2 equipos. Mientras un grupo se aventuró a bajar a la bahía de la bomba y la preparó para la detonación con cargas de mochila, el otro recogía papeles, libros de códigos y placas de identificación de la tripulación muerta. En tanto se apresuraban a realizar sus tareas, William documentó la escena y tomó fotografías para el análisis de inteligencia. Concluida su tarea, el equipo regresó a toda velocidad hacia el territorio vietnamita, y se sintieron aliviados cuando escucharon el ruido sordo de sus explosivos, detonando en la distancia detrás de ellos. Cuando regresaron a Saigón, el informe que William presentó a sus superiores dejaba bien claro que no tenía ningún sentido lo que habían encontrado. El oficial de los Boinas Verdes comentaría más tarde que, tras su detallado y muy especulativo informe, fue tratado como un paria por sus oficiales superiores. Fue destituido del mando de su unidad y reasignado a un trabajo de oficina, en una base de las Fuerzas Aéreas en el Reino Unido. Varios meses después de su partida, se le informó de que todo su equipo había sido aniquilado en un ataque enemigo. 3 años después del incidente, William fue dado de baja del ejército y enviado de vuelta a Estados Unidos. Enfadado por el trato recibido, envió copias de sus fotos desde el interior del bombardero a varios prominentes ufólogos, incluyendo al Dr. J. Allen Hynek. Le dijeron que las circunstancias que rodeaban al B-52 derribado eran extrañamente similares a un incidente que había ocurrido en Rusia en 1961. Un avión de carga soviético había desaparecido de las pantallas de radar, solo para ser encontrado aterrizado perfectamente intacto en el medio de un denso bosque en Siberia. Nunca se encontró ningún rastro de sus 4 tripulantes. William afirma que, tras establecer contacto con los ufólogos, se produjeron varios atentados contra su vida. Uno de ellos incluyó la visita de 2 hombres en moto en mitad de la noche, que acribillaron su casa con fuego de ametralladora. Posteriormente se instaló en una zona rural de Virginia, cambiando su nombre y aceptando un trabajo tranquilo en una cadena de televisión local. El gobierno de los Estados Unidos nunca ha comentado públicamente los informes de actividad OVNI durante ninguno de los conflictos en los que ha estado involucrado, incluyendo la guerra de Vietnam. Sostienen que los asuntos detallados por sus militares son en algunos casos una completa invención y en otros una hipérbole, o un malentendido de algo de naturaleza mucho más mundana. Al ver las pruebas disponibles de algunos de los incidentes denunciados, están claramente en lo cierto en esta afirmación. En tiempos de guerra, los implicados se ven sometidos a niveles inimaginables de estrés y ansiedad, que pueden llevarlos más allá del punto de pensamiento y comprensión normales. Ocurren cosas que son tan traumáticas y difíciles de contemplar para los soldados, que sus mentes fabrican recuerdos adicionales, para ayudar a llenar los vacíos de la información fragmentada que han recibido, en un esfuerzo por tratar de racionalizar lo que ha ocurrido. Nuestra comprensión de los efectos de las enfermedades mentales, como el TED y el síndrome de la Guerra del Golfo, está en constante desarrollo y evolución, y es totalmente razonable suponer que algunos de los ataques aéreos presenciados por la infantería, durante el verano de 1968, fueron efectivamente perpetrados por aviones militares perfectamente convencionales. Dicho esto, se puede argumentar que el gobierno estadounidense no puede simplemente ignorar el testimonio de tantos de sus soldados, repartidos en tantos lugares diferentes y reportados en tantos relatos diferentes.
Se trata de hombres y mujeres que han recibido algunos de los niveles más altos de formación disponibles, y cuyo juicio hasta el momento en que informaron de estos incidentes, era incuestionable por sus oficiales al mando. Cuando la guerra de Vietnam acabó, quedó inmediatamente claro que el Vietcong nunca poseyó ninguna tecnología avanzada. Su eventual victoria en Vietnam se logró gracias a la fuerza numérica y a técnicas de guerra de guerrillas, tan antiguas como la propia guerra. Adicionalmente, las singularidades de las aeronaves detalladas por los testigos, como la capacidad antirradar, son logros recientes de la tecnología militar. Soldados como los Boinas Verdes conocen innumerables formas de incapacitar y acabar con la vida de otro ser humano. Por lo tanto, cuando presentan un informe en el que afirman que no pueden explicar cómo alguien fue asesinado, entonces probablemente eso es algo que daría un peso adicional a estos relatos. Teniendo en cuenta todo esto, parece plausible que en la niebla de la guerra, se cometieran simples errores por parte de algunos de los soldados y pilotos, que informaron de supuestos encuentros con ovnis. Pero al mismo tiempo, hay simplemente demasiados testimonios de testigos como para ignorarlos, que reflejan que alguien o tal vez algo, en medio de la guerra vietnamita estaba en posesión de tecnología muy avanzada de lo que se divulga públicamente, tanto si se cree que son terrestres como si no. La historia de la guerra siempre ha sido un punto focal para la actividad de otro mundo y la actividad sobrenatural.